Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 9. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 13 en nuestras Biblias. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ay, gloria al Señor por esa palabra. Mira, si el Señor no hubiera venido a eso, yo no estaría acá. Si el Señor hubiera venido por los sanos, yo no estaría acá. Y yo espero que tú te sientas igual que yo. Si Él no hubiera venido a salvar a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y a los que necesitábamos salvación, no estaríamos acá. No hubiéramos recibido ese honor de ser llamados hijos de Dios. Desarrollémoslo. La tensa atmósfera que se está formando alrededor del Salvador queda temporalmente aliviada por el sencillo y humilde relato de su propio llamamiento. Recaudador de impuestos u oficial de aduanas, él y sus colegas eran aborrecidos mortalmente por los judíos porque eran malignos, porque los opresivos tributos que imponían y principalmente porque servían a los intereses del Imperio Romano. El dominador sobre Israel, el Imperio Romano era el dominador sobre Israel. Al pasar Jesús junto a la oficina de los tributos públicos, llamó a Mateo diciéndole, sígueme. No dijo nada más. Solo dijo, sígueme, mi Señor, que le ha dicho Mateo, yo conozco tu vida. ¿Se acuerdan cómo habló Natanael? Yo te vi bajo la higuera. Y empezó a hablarle el Señor de una historia y como que yo creo que eso era lo que estaba estudiando o leyendo Natanael en los rollos. Y el Señor le dijo muchas cosas que él dijo, no, este me conoce, este tiene que ser el Hijo de Dios. Pero Mateo no, solo lo miró y le dijo, sígueme. Fue suficiente. Y Mateo inmediatamente se levanta y se va. Su respuesta fue inmediata. Se levantó y le siguió. Dejó un trabajo tradicionalmente falso de honradez para convertirse en el acto en discípulo de Jesús. Como alguien ha dicho, abandonó un trabajo cómodo, pero encontró un destino. Perdió unos buenos ingresos, pero encontró honra. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura como nunca había soñado. Y no fue la menor de sus recompensas que vino a ser uno de los 12 y que tuvo el honor de escribir el Evangelio de Mateo que lleva su nombre. Un ex recaudador de impuestos, discípulo del Señor Jesús, uno de sus 12 apóstoles, y fue el que escribió este Evangelio de Mateo. Versículo 10. La comida aquí descrita fue dispuesta por Mateo en honor a Jesús. Después de que Mateo es llamado por el Señor y se une a la multitud que seguía al Señor, invita al Señor a una cena en su casa. Fue su manera de confesar públicamente a Cristo y de presentar el Salvador a sus colegas. Miren, él conoce al Señor y no dice, ay ya, cambié de amistades y entonces mira por encima del hombro al resto del mundo. No, lo que hace es invitar al Señor a su casa, pero invitar a sus amigos. Vengan, yo les cuento lo que ha pasado en mi vida. Yo quiero que ustedes sean testigos de esto y yo quiero que ustedes también conozcan a mi Señor. Por tanto, innecesariamente los invitados eran publicanos y otros generalmente conocidos como pecadores. Entonces, ¿quiénes eran los amigos de Mateo? Si Mateo era odiado por los judíos, pues sus amigos eran publicanos, ¿cierto? Y otros que eran llamados también pecadores en el pueblo, quién sabe qué hacían. Pero a esos fue a los que invitó. Versículo 11. En aquellos tiempos era costumbre comer reclinados en divanes y de cara a la mesa. Cuando vieron los fariseos a Jesús asociándose de aquella manera, porque es que comer con alguien, pues ahora de pronto, no sé, comer con alguien, bueno, comer en tu casa sí es algo muy privado y tú no invitas a cualquier persona a tu casa a comer. Pero pues comer por ahí, uno come, hay cenas muy informales.
Pero en ese tiempo no habían cenas así muy informales. Si tú ibas a comer con alguien, y sobre todo en tu casa, era de verdad algo muy, muy cercano. Era que iban a estar. Los otros eran como espías, como que se paraban en la puerta y podían entrar y mirar a ver quién era el que estaba en la casa y quién estaba comiendo. Pero que estuvieran ahí sentados en la mesa y comiendo, eran personas muy cercanas. Entonces era una cena muy íntima. Y el Señor sentado, un judío sentado con recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces, claro, cuando los fariseos vieron esto, que Jesús se estaba asociando de esa forma con los proscritos sociales, se dirigieron a sus discípulos, ni siquiera tuvieron el carácter para decirle a él, sino a los discípulos, y lo acusaron de culpabilidad por asociación. Ningún verdadero profeta iba a comer con pecadores. Eso decían ellos. Ningún profeta de verdad. O sea, si es profeta de verdad, no se va a juntar con estos, con la chusma, con la plebe. Eso estarían diciendo ellos. Versículo 12. Jesús los oyó y les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos se consideraban sanos y estaban mal dispuestos a confesar que necesitaban a Jesús. En realidad estaban extremadamente enfermos en lo espiritual y desesperada necesidad de curación. Es tremendo porque el enfermo pues no quiere reconocer su condición. Estos enfermos, pero sobre todo los espirituales, no quieren reconocer su condición, su enfermedad espiritual, y ellos se consideraban sanos, pero realmente estaban enfermos. Y en contraste, los recaudadores de impuestos y los pecadores estaban más dispuestos a reconocer su verdadera condición y a buscar la gracia salvadora de Cristo. De modo que la acusación era cierta. Jesús sí que comía con pecadores, sí que se sentaba a la mesa con recaudadores de impuestos, enemigos del pueblo judío. Si hubiese comido con los fariseos, la acusación hubiese seguido siendo verdadera, y quizá aún más. Si Jesús no hubiese comido con pecadores en un mundo como el nuestro, habría comido siempre a solas. Pero es importante recordar que cuando comía con pecadores nunca cedía a sus malos caminos ni contemporizaba su testimonio. Empleaba la ocasión para llamar a los hombres a la verdad y a la sanidad. Si el Señor se hubiera sentado con los fariseos, se hubiera sentado con personas enfermas, necesitadas de médico, pecadores también. Ellos no eran más justos que los publicanos ni los pecadores que citan ahí. Eran igual de pecadores, tenían la misma necesidad. La diferencia es que ellos no lo reconocían. No eran capaces de decir: sí, yo necesito. De verdad, yo necesito a Jesús. Sí, estoy viviendo una vida en pecado. Y mientras una persona no quiera reconocer de eso, no puede salir de eso. Si una persona no reconoce, tengo un problema de adicción a las drogas, por ejemplo, al alcohol, es imposible ayudarle. No hay nada que se pueda hacer por esa persona. Debes reconocer que hay un problema para que alguien pueda ayudarte y darte la cura. Pero también, miren qué hermoso lo que dice William, el Señor sí que se sentaba con pecadores, con recaudadores de impuestos. Él fue tocado y besado sus pies por una prostituta. El Señor lo permitió y perdonó los pecados de esta mujer y restauró su vida. Pero nunca el Señor se dejó influenciar por estos hombres. Al contrario, Él les influenciaba a ellos y cambiaba sus vidas, transformaba sus vidas, perdonaba sus pecados. Él no se contaminó. Entonces yo aquí quiero decirte que cuando uno conoce al Señor, no necesariamente tiene que salirse de su trabajo y buscar un trabajo donde todos sean cristianos. De hecho, ahí vas a encontrar también personas que hacen cosas que no agradan a Dios, personas que te van a defraudar, porque somos seres humanos, creyentes o no creyentes, somos seres humanos y todavía tropezamos. Entonces no hay un lugar perfecto, ni una escuela, ni un colegio, ni una universidad, ni un trabajo, ni una iglesia perfectas, aunque todos sean cristianos, porque todos somos seres humanos. Entonces no necesariamente tienes que salir ni buscar escuela cristiana, universidad cristiana, trabajo cristiano. Porque si Dios te puso ahí, es para que tú y yo seamos luz. Lo importante es que tú y yo podamos mantener nuestra integridad. Y cuando tú digas: no, es que yo creo que yo no puedo. Esto es muy duro. Vivir en medio de esta gente, no corromperme, es muy duro. Por ejemplo, yo escuchaba en alguna ocasión un taxista, no, perdón, él era un Uber, como un Uber, y era policía, ex policía. Ahí lo sacaron porque resulta que él y su cuadrilla, ¿cierto?
equipo de trabajo descubrieron a un hombre haciendo algo malo. Y cuando ellos lo atraparon y lo llevaron a prisión, ¿y cómo les parece que ese era, creo que el hijo de un juez? Entonces a él lo sacaron, a este hombre lo sacaron y dejaron al muchacho libre, porque claro, como era hijo del juez, o sí creo que era un hijo del juez, entonces él movió todas sus fichas para que saliera sin culpa y estos muchachos fueron sacados de la policía. Entonces este hombre me decía, mira, yo quiero decirte, no hay un solo policía bueno que no se corrompa. Yo no creería eso, yo creo que sí hay, pues no podemos generalizar así. Él estuvo en ese mundo y todas las personas de las que estuvo rodeadas, él dice que todas se corrompen, él dice todos, niña, todos. Le decía así, niña, todos los policías se corrompen. Yo no creo. Pero es difícil, sí creo que sea muy difícil, porque hay mucha corrupción. Entonces, si tú no te unes, ya te colocas, si no te haces de su lado, te colocas en contra, estás en el otro lado. Entonces, es difícil. Y yo creo que es difícil mantener la integridad en muchos lugares, en trabajos, no necesariamente solo la policía, en trabajos, en el tránsito, en muchas áreas de nuestra vida, en la universidad, cuando tú estás en una clase y el profe no cree en el Señor y empieza a atacar tu fe, es difícil, pero se puede. Y tú y yo podemos ver historias como las de José, como las de Daniel en Babilonia, como las de Sadrach, Mesach y Abednego. Tú y yo podemos ver a lo largo de la historia hombres que mantuvieron su integridad a prueba de cualquier cosa, de la misma muerte. No les importó tener su propia vida en alta estima y negar su fe. No, su fe era lo que ellos tenían por encima de cualquier cosa, su fe en el Señor. Entonces, así tú y yo, sí debemos seguir hablando con la gente que no conoce al Señor, sí debemos seguir relacionándonos de alguna forma, ya no como lo hacíamos antes, pero sí de alguna forma, para poderles dar a conocer a nuestro Señor. Pero ten cuidado con corromperte. Y hay de cosas a cosas. Hay personas que salen, por ejemplo, de una vida de drogadicción. Yo no recomendaría a una persona que salió de una vida de drogadicción, pues que vaya y se siente con sus amigos que se están drogando y les comparta la palabra. Hay otros espacios. O un mensaje, ¿cierto? O si lo vi en la calle, lo saludo y le comparto mi fe. No es que ya no le vuelvo a hablar, pero pues ya no me voy a sentar con él mientras él está consumiendo, porque yo voy a sentirme tentado y voy a caer nuevamente en la tentación. Voy a consumir de nuevo, es muy probable. Puede que después de muchos años ya la persona le coja tanto asco a ese tipo de cosas que ya no sucumbe. Pero yo creo que es prudente alejarse de esos espacios, ¿cierto? No de las personas, sino de esos espacios que propician esos momentos en los que tú y yo sentimos que podemos tropezar. Entonces, sigue relacionándote con esas personas, con tu familia, con tus anteriores amigos, pero mantén la distancia, sé muy prudente, sé muy sabio, pero sigue con ese contacto para que puedas compartir de la palabra del Señor. Y miren, nuestro Señor lo hacía, compartía con ellos, pero nunca el Señor ni empezó a hacer fraudes con Mateo para cobrar impuestos, ni sucumbió a la tentación, ni cayó en ningún pecado con esos hombres a los que le predicaba la palabra. Versículo 13. El problema de los fariseos era que aunque seguían los rituales del judaísmo con gran precisión, miren lo que seguían, los rituales, eso seguían. Eran religiosos, no eran creyentes, no eran seguidores del Señor, eran religiosos. Y esos rituales los seguían con mucha precisión, con mucha exigencia. Pero sus corazones eran duros, fríos e implacables. De modo que Jesús los despidió con un desafío: que aprendiesen las palabras de Jehová. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? En Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Estos líderes religiosos que eran tan ligeros para acusar a nuestro Señor y para etiquetar a todo el mundo de pecador, conocían esta palabra. Ellos tenían la ley, ellos tenían estos profetas, ellos tenían el libro de Oseas y habían leído misericordia quiero y no sacrificios, pero no hacían nada con esa palabra. Preferían otro tipo de palabras que eran más exigentes y que hablaban de todas esas cosas que tenían que hacer.
esos rituales que tenían que seguir. Entonces, qué triste, porque a veces leemos la Biblia y como que, esto me gustó, sí, pero, esto no me gustó, y pasamos la página. Yo creo que así le pasaba a estos líderes religiosos. Lo que les gustaba lo hacían, y sobre todo lo que era muy visible. La misericordia no se ve mucho, porque de hecho, si tú y yo vamos a hacer misericordia, la misericordia que el Señor quiere que hagamos, pues es en privado, ¿cierto? No vamos a ponerlo público para que todo el mundo viera. Entonces, me imagino que un fariseo podía, recuerdo una historia. El Señor cita una parábola de un hombre que va por un camino y es asaltado. Lo dejan medio muerto. Pasa un sacerdote, el que enseñaba la palabra del Señor, el que ministraba al pueblo de Dios. Pasa y, pero yo voy de afán, voy para la sinagoga. Después pasa un levita. El levita era el que cantaba, servía en el templo. Y pasa y, no, pero es que hoy me toca la alabanza, entonces dejémoslo ahí. Pero después pasa uno todo desgreñadito, no sé si descalzo. Un samaritano, enemigo del pueblo judío. Y ese es el que le ayuda. Ese es el que le ayuda. Yo creo realmente que ese sacerdote y ese levita no ayudaron a ese hombre que quedó ahí medio muerto porque nadie los veía. Ay, pero donde hubiera habido harta gente. Y era judío, era de su pueblo. Se supone que era su hermano en la sangre y en la fe. Y no quisieron ayudarle. Pero además que si hubiera habido harta gente, sí le hubieran ayudado. Ay, ¿cómo así? Te caíste, ven, yo te ayudo. Para que todo el mundo le aplaudiera. Pero como nadie los estaba viendo, entonces la misericordia que quiere el Señor es muy en privado. Y esto no les interesaba esto. En cambio, los rituales eran muy públicos. Todo el mundo los veía haciendo los rituales. Entonces, por eso eran tan ritualistas, porque sí podían verlos. Aunque Dios había instituido el sistema sacrificial, no quería que aquellos rituales viniesen a tomar el lugar de la justicia interior. Dios no es un ritualista y no se complace con los rituales divorciados de la piedad personal. De nada nos sirven los rituales, de nada nos sirve ir todos los días a la iglesia, de nada nos sirve leer toda la Biblia en un día. De nada nos sirven los rituales, de nada sirve que tú tomes la Santa Cena en la iglesia, de nada te sirve si tú no tienes una piedad personal, si tú no quieres vivir para el Señor tu vida, de nada te sirve. Y era precisamente en eso en lo que habían caído los fariseos. Eran ritualistas, pero lejos de la piedad, estaban lejos de la piedad. Observaban la letra de la ley, pero no sentían compasión por los que necesitaban ayuda espiritual. Se asociaban solo con personas externamente justas como ellos, que se vestían como ellos, que hablaban como ellos, que hacían rituales como ellos, que tenían posiciones como ellos, pero con el resto no se asociaban. Pensemos tú y yo, porque recuerda que siempre a la luz de la palabra tú y yo tenemos que ponernos ahí. Soy yo así muy exigente con cómo se viste la gente, soy muy exigente a qué iglesia va, soy muy exigente con qué Biblia lee, soy muy exigente, pero ¿cómo está mi piedad? Cuando tengo que hacer misericordia con otros, hago misericordia. O me hago el de los oídos sordos, me hago el desentendido, el que no sé que esta persona tiene una necesidad y yo puedo ayudarle. En contraste, el Señor Jesús le dijo con toda intención, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú quieres hacer parte, yo quiero preguntarte hoy, ¿quieres hacer parte del reino de los cielos? Tienes que ser un pecador que confiesa que es un pecador, que reconoce que es un pecador. Si no, tú eres uno de esos fariseos que se creía sano. Todo el mundo está enfermo, todo el mundo, espiritualmente hablando. Dice la Biblia, por cuanto todos, el Señor, pero esto no, a excepción de no, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Puede que tú no consideres tu pecado muy grave porque no has matado a nadie, ni le has robado a nadie. Pero piensa en tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes, cuando has sentido envidia, cuando has sentido celos, cuando has dicho una mentira, cuando has ofendido a alguien. Todos hemos pecado de una u otra forma y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Cuando tú y yo reconocemos eso, sí, mi Señor. Yo le decía ayer a mi esposo, hablando algunas cosas de nuestro pasado, y yo le contaba algo de mi pasado. Yo le decía, ¿sabes qué, mi amor? Definitivamente, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso me pasó a mí.
Él me perdonó tanto que yo no tengo cómo pagarle a mi Señor, ni siquiera cómo agradecerle a mi Señor todo lo que Él me perdonó. Pero yo tenía que reconocer eso. Hubo un día que yo le dije a mi mamá, antes de conocer a mi Señor, yo no me arrepiento de nada. Yo pasé bueno, yo he pasado bueno, he paseado, he conocido, y no sé, yo no me arrepiento de nada. Y mi mamá, ay, tan hermosa, tan sabia, mi mamá me miró y me dijo, hija, pues deberías arrepentirte, deberías arrepentirte, sí deberías arrepentirte de muchas cosas. Ay, yo como que ese día no entendí, no, de qué. Pero ya después, cuando como que la venda de los ojos se me quitaron, yo dije, ay, sí, Señor, cuántas cosas, sí tengo mucho de qué arrepentirme. Cómo estaba alejada de mi Señor y cómo iba en contra directa de su palabra, de lo que Él demanda de mí, de lo que Él pide de mí. Él cumplió, nuestro Señor Jesús, de una manera perfecta el deseo de Dios de misericordia, además de sacrificio. En un sentido, no hay justos en el mundo, de modo que vino a llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Como no hay justos en el mundo, como no hay perfectos en el mundo, como no hay nadie libre de pecado en el mundo, pues vino a llamarnos a todos al arrepentimiento. Pero aquí el pensamiento es que su llamamiento es solo eficaz para aquellos que se reconocen como pecadores. A todos nos creó el Señor y a todos nos vino a llamar. Por todos murió en la cruz. Pero no se hace, como dice William, eficaz ese sacrificio en la vida de una persona hasta que dice, yo soy pecador y reconozco a mi Señor. Necesito que me salve porque soy pecador. Si ves que el Señor no nos creó para que este se vaya al infierno, a este para que vaya al infierno, este sí se va al cielo, este no. Nos creó a todos como criaturas, pero mira, es como cuando hay una misión por hacer y alguien dice, yo voy, yo hago esa misión. Así fue Judas. Al Señor a quien lo tenía que entregar. Y Judas dijo, yo voy, yo. Yo vendo a este hombre, yo vendo a Jesús, deme 20 monedas. Cada uno hace su elección, el Señor nos lo mandó a hacer. Pero entonces, he ahí la importancia de que tú y yo sí aceptemos al Señor Jesús para que ese sacrificio se haga eficaz en nuestra vida. Él no puede dispensar sanidad a algunos soberbios o a los soberbios, a los que mantienen su pretensión de justicia propia, ni a los arrepentidos como los fariseos. Entonces el Señor no puede salvar y perdonar a personas soberbias que no quieren su sanidad. El Señor no los va a obligar, no, yo te quiero sanar, es que yo te quiero salvar, no. El Señor no va a sanar a nadie que no quiera sanidad, ni va a salvar a nadie que no quiera ser salvo. A nadie. Versículos 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, Juan el Bautista, el que había bautizado al Señor Jesús, ¿cierto? El primo del Señor Jesús. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Recuerden que había como cierta rivalidad entre los discípulos del Señor Jesús y los discípulos de Juan, porque cuando el Señor empieza su ministerio y empieza a predicar la palabra que tantas personas llegan, los discípulos del Señor empiezan a bautizar a la gente y entonces los fariseos, ahí metiendo cizaña, divide y reinarás, dirían ellos, van y le dicen a los discípulos de Juan, pero los discípulos de Jesús, incluso dijeron que Jesús no bautizaba, eran los discípulos, Jesús bautiza más gente que Juan el Bautista. Entonces ellos empezaron como con esa rivalidad y vienen aquí a hacer ese reclamo. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vamos a ver qué dice William de esto. Versículo 14. Probablemente Juan el Bautista estaba entonces encarcelado. Sus discípulos se acercaron a Jesús con un problema. Ellos ayunaban muchas veces, pero los discípulos de Jesús no. ¿Y por qué? Porque si nosotros ayunamos, ustedes no. El Señor respondió con una ilustración. Él era el novio y sus discípulos los invitados a la boda. Entre tanto que Él estuviese con ellos, no había razón para ayunar en señal de dolor.
pero él sería quitado de ellos. Y entonces ayunarán. Cuando el Señor ya se fuera, ya no estuviera con ellos ahí. No porque ayuna, por sabiduría, por fortaleza en una situación, por dirección. Pues si yo lo tengo ahí en persona y necesito sabiduría, le digo a él, dame sabiduría. Ellos estaban con él ahí y el Señor les estaba enseñando todo. Si necesitaban fuerza, ahí tenían al Señor, Señor, ay Señor, me siento. El Señor los iba a fortalecer. Si necesitaban dirección, el Señor los iba a direccionar. Eran sus discípulos, 24/7 con el Señor. Entonces no había necesidad de que ellos ayunaran. Pero cuando el Señor ascendiera a los cielos, aunque el Espíritu Santo de Dios queda en nosotros, sí debemos ayunar, ¿cierto? Esa es una invitación a ayunar. Y fue arrebatado de ellos. El Señor fue arrebatado de ellos en muerte y sepultura, y desde su ascensión ha estado corporalmente ausente, corporalmente. Espiritualmente está con nosotros a través de su Espíritu Santo, pero corporalmente está ausente de nosotros. Y aunque las palabras de Jesús no ordenan el ayuno, desde luego lo aprueba como un ejercicio apropiado para los que esperan el regreso del esposo. ¿Sí ven? No él lo exige. Y no es que si tú no ayunas nunca, no te vas a ir al cielo. O si tú no ayunas, te vas a ir al infierno. No, de eso no depende nuestra salvación. Pero si tú y yo queremos fortalecernos más en nuestra fe, recibir más dirección del Señor, un ayuno, una práctica espiritual como el ayuno es muy buena idea, es muy buena práctica. Y no vas a hacer, ay, usted se exageró pues ayunando. No, el Señor no nos va, obviamente si tú y yo nos metemos en muchos días de ayuno y pues lo que hacemos es maltratar nuestro cuerpo, sí. Pero si tú lo haces con sabiduría, ocasionalmente, por algo específico, el Señor no te va a juzgar y va a ser una buena práctica espiritual para ti y vas a sentir mucha fortaleza. Versículo 16, la pregunta suscitada por los discípulos de Juan animó todavía más a Jesús a señalar que Juan señaló el fin de su dispensación, anunciando la nueva era de la gracia. Y muestra que sus respectivos principios no pueden mezclarse. Intentar mezclar ley y gracia sería como usar un remiendo de paño nuevo para arreglar un vestido viejo. Al lavarlo, el remiendo se encogería, desgarrando el vestido viejo. Y el estropicio sería peor que antes. Gaebelin se queja con razón. Vamos a ver qué dice Gaebelin. Un cristianismo judaizante que junto con una profesión de gracia y del evangelio intentan guardar la ley e impulsa una justicia legal es una mayor abominación a los ojos de Dios que el profesante Israel del pasado cuando adoraban ídolos. Versículo 17. O la mezcla sería como poner vino nuevo en odres viejos. La presión causada por la fermentación del vino nuevo haría estallar los viejos cueros porque habrían perdido su elasticidad. La vida y la libertad del evangelio arruinan los cueros del ritualismo. Ay, qué lindo eso. La vida y la libertad del evangelio, la vida y la libertad que tú y yo hemos hallado en la gracia del Señor, quiere decir que sin hacer nada, sin tener ningún mérito, fuimos salvos. Eso arruina los cueros del ritualismo. Eso que te decían, tienes que hacer esto y si no te vas a ir al infierno. Tienes que hacer esto y si no, no eres salvo. Tienes que hacer esto para ser hijo de Dios. Tienes que hacer esto para ser más querido por el Señor. Todos esos rituales que antes hacíamos y todas esas prácticas que hacíamos para ser más queridos por el Señor o para ser salvados por el Señor, ya no tienen poder en tu vida y en mi vida. Perdieron toda fuerza y toda efectividad en nosotros, porque hemos conocido el amor, hemos conocido la gracia de nuestro Señor, que sin merecerlo, Él nos amó. Miren, este fin de semana hablábamos con la hermana Diana acerca de Sofi, porque, bueno, está mal en la escuela, le está yendo mal en la escuela, entonces, hablando con ella, le hablábamos de los castigos, ¿cierto? Está sin juguetes, está sin el libro que le gusta usar para pintar, no tiene permiso de salir porque está castigada. Entonces nos hablaba de, bueno, sí, disciplínala, quítale todas esas cosas que le gusta, pero quítaselas solo por unos días. Bueno, te lo va a quitar 2 días, te lo va a quitar. Porque si no, pues ya ella pierde todo interés. Pues no tengo nada, no nos portemos bien, pero si hay un estímulo, si ella siente, me van a devolver esto, ay, bueno, me siento como más motivada para portarme bien en la escuela y que me devuelvan tal juguete o el libro que me gusta usar para pintar. Entonces,
decía, pero sin embargo, a veces ella no lo va a merecer, se portó mal, pero dale algo que le guste. Sobre todo le decía a mi esposa, a mi esposo, sal con ella, invítala a un helado, o invítala a hacer algo que le guste mucho, o hagan algo en familia. Y ella va a decir, pero esto está sospechoso, pero si yo hice algo malo, ¿cómo me está recompensando? Y ella decía, tú le vas a mostrar a través de eso la gracia de Dios, cómo nos ama Dios, que sin merecerlo, Él nos dio la vida, nos dio la salvación, nos da su gozo, nos da su paz. Entonces, qué bonito. Y yo vi esa relación, realmente impactó mucho mi vida, mucho. Y vi la disciplina de Sophie de otra forma. Me vi ahí cuando ella nos explicó de esa forma, disciplinar a Sophie y mostrarle la mostrarle gracia, nosotros imperfectos seres humanos que nos equivocamos, mostrarle gracia a ella. Ahora yo pensar en la gracia de mi Señor para conmigo, Él siendo perfecto, siendo santo, siendo puro, me inspira más a amar a mi Señor y a seguir a mi Señor. La introducción de la nueva era cristiana resultaría inevitablemente en tensión. El gozo introducido por Cristo no podría quedar contenido dentro de las formas y rituales del Antiguo Testamento. Había de establecer un orden totalmente nuevo de cosas. Ya no podían, ellos tenían que olvidarse de su antigua manera de vivir. La ley moral iba a seguir, pero ellos tenían que olvidarse de todos esos rituales con los que ellos creían eran salvos. Y tenían que ahora vivir estas nuevas cosas, este nuevo tiempo que el Señor traía, este tiempo de gracia. Pettingill lo dejó claro, bueno, creo que se lee así. Así advierte el rey a sus discípulos contra la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, y sin embargo esto es lo que se ha hecho por toda la cristianidad. El judaísmo ha sido remendado y adaptado en todos los lugares en las iglesias. Y al viejo vestido se le llama cristianismo. El resultado es una mezcla conducente a la confusión, que no es ni judaísmo ni cristianismo, sino una sustitución ritualista de obras muertas en lugar de una confianza en el Dios viviente. El nuevo vino de la salvación ha sido derramado en los viejos odres del legalismo. ¿Y con qué resultado? El resultado ha sido que los odres se han roto y han quedado inútiles y que el vino se ha derramado y se ha perdido la mayor parte de este precioso líquido vivificador. La ley ha perdido su terror porque ha sido mezclada con la gracia y la gracia ha perdido su hermosura y carácter como gracia por haber quedado mezclado con el legalismo. Uy, qué palabra tan hermosa es. Qué mensaje tan hermoso. Se los voy a compartir el devocional. Qué mensaje tan hermoso. La ley ha perdido su terror porque ha sido mezclada con la gracia. Y la gracia ha perdido su hermosura y carácter como gracia por haber sido mezclado con las obras de legalistas. Qué tremendo. Es muy importante que tú y yo comprendamos esto, sobre todo cuando tú y yo vinimos de una religión que como que subyuga y te exige y hace demandas de ti que tú y yo no podemos hacer. Nadie puede cumplir toda la ley. Nadie. Y por su gracia y su misericordia, el Señor nos ha salvado, ¿cierto? Lo que hacemos es vivir para el Señor con nuestra vida, mostrarle que estamos agradecidos y queremos vivir para Él, pero no estamos pretendiendo ser salvos o salvarnos a nosotros mismos con esas obras. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.